Bienvenidas y bienvenidos a Goles de Vida, un podcast creado por María Jimena Fernández e inspirado en el método Más Pasión. Este será un espacio para hablar de paz, territorio y fútbol femenino, porque no todos los goles se hacen en la cancha, algunos se entrenan en la vida. Hay una sensación que se repite cada vez que yo llego a una cancha donde entrenan niñas. Cuando las observo jugar, cuando escucho el ruido, las voces, las instrucciones, sus risas, siento algo que me cuesta describir con palabras. Me siento bien, me siento en mi lugar. Lo curioso es que yo nunca jugué fútbol en un equipo, y no porque no me gustara, sino porque crecí escuchando que el fútbol no era para mujeres. Recuerdo que cuando dije que quería jugar en un equipo, después de varios partidos en la calle con mis vecinos, mi papá me dijo que no, que ese no era un deporte para niñas, y a mí no me alcanzaron ni las semanas culturales en el colegio, ni los partidos de barrio para convencerlo a él que este deporte sí era para niñas. A mi papá no le reproché eso. En cambio, le prometí que más allá de hacerle mala fama por no dejarme jugar, iba a crear espacios para que otros papás y muchas niñas pudieran disfrutar del fútbol femenino. Hoy entiendo que mi papá también creció en una cultura que le restringía a las mujeres ocupar ciertos espacios. Y eso es justamente lo que quiero que conversemos hoy. Porque muchas veces las barreras más fuertes no llegan como violencia explícita, llegan disfrazadas de cuidado, de costumbre o de normalidad. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 3 de Goles de Vida. Hoy vamos a hablar de género y de interseccionalidad, y no solo como conceptos, sino como una realidad que atraviesa los cuerpos, las decisiones, los sueños y por supuesto las canchas. El género no son las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, sino las ideas que aprendemos sobre cómo deberíamos comportarnos, vestirnos, sentir o incluso soñar. A las niñas muchas veces se nos enseña a ocupar menos espacios, a no ser tan bruscas, a no competir demasiado, a cuidar, a ceder, a esperar. Y lo más fuerte es que casi nunca llega como una orden, llega como algo normal, con frases pequeñas, con comentarios, con silencios e incluso con costumbres. Por eso muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de cuánto influyen esas ideas en nuestra vida, hasta que un día nos preguntamos qué cosas dejé de hacer porque sentía que no eran para mí. El fútbol muestra muchas cosas de la sociedad. Hay desigualdades visibles, hay menos inversión, hay menos apoyo, menos reconocimiento, menos oportunidades, pero también hay desigualdades mucho más sutiles. Está el entrenador que le exige más al niño y protege demasiado a la niña. Está la familia que celebra el talento deportivo del hijo, pero se preocupa porque la hija se vea masculina. Es la niña que juega increíble, pero aprende a no celebrar demasiado para no incomodar. Esto lo veo en jugadoras que no celebran sus goles, quizá por pena o quizá porque sienten que esa cancha no es suya. Y hay algo importante que reconocer aquí. El fútbol femenino no está separado de la sociedad, y una cancha, aunque sea un lugar para soñar, puede ser un espacio hostil, porque allí afloran prejuicios, el machismo, el racismo, el clasismo, la discriminación, los estereotipos sobre el cuerpo, sobre la orientación sexual, sobre cómo debe verse o comportarse una mujer. Entonces no se trata de romantizar el fútbol como si todo desapareciera ahí. Las desigualdades siguen existiendo. La diferencia es que el fútbol también puede abrir posibilidades de transformación, de reconocimiento y de construcción de identidad. Ahí aparece la interseccionalidad, que realmente no es una palabra complicada, es entender que las personas no vivimos una sola realidad. Una niña no vive solamente ser mujer, también vive su territorio, su color de piel, su situación económica, el contexto de su familia, su orientación sexual, las oportunidades que tiene cerca o las oportunidades que tiene lejos. Y todas esas se cruzan entre sí. No es lo mismo crecer siendo una niña en una ciudad con acceso a escenarios deportivos, alimentación,
transporte y apoyo económico, que crecer en un territorio rural donde incluso llegar a entrenar ya es una dificultad. No es lo mismo ser una niña mestiza que una niña afrodescendiente que desde pequeña carga con comentarios sobre su color de piel, su pelo o su manera de hablar. Y no es lo mismo descubrir quién eres en un entorno seguro que hacerlo en un lugar donde sentirse diferente puede significar rechazo o violencia. Quiero ahorita que nos podamos imaginar una historia. Quiero que imaginen una niña afrodescendiente en un territorio rural, con pocas oportunidades económicas, que para llegar a entrenar tiene que recorrer largas distancias. A veces no tiene los implementos ni los cobayos adecuados, a veces entrena sin comer, a veces se siente que tiene que demostrar el doble para que la tomen en serio. Y además carga con cosas invisibles, comentarios sobre su cuerpo, sobre su pelo, sobre su color de piel, sobre cómo habla, sobre el lugar de dónde viene. La cancha no borra automáticamente esas desigualdades. Esa niña sigue cargándolas incluso mientras juega. Sin embargo, el fútbol quizá empieza a convertirse en uno de los pocos espacios donde puede descubrir su valentía, que tiene voz, que tiene talento, que merece ocupar un lugar y que puede imaginar un futuro distinto. Y eso cambia muchas cosas. Porque cuando una niña se siente capaz en una cancha, esa sensación también empieza a permear otras partes de su vida. Y creo que ahí está una de las preguntas más importantes de este episodio. ¿Qué tipo de espacios estamos construyendo para las niñas? ¿Espacios donde solamente juegan o espacios donde también pueden sentirse vistas, escuchadas y valoradas? Porque cuando entrenamos, cada niña llega con historias, barreras y realidades distintas, también cambia la manera en que acompañamos el fútbol femenino. Y eso es precisamente la interseccionalidad. Entender que la vida de una persona no está atravesada por una sola característica, sino por varias realidades que se cruzan al mismo tiempo. En esta historia no hablamos solo de género, también hablamos de etnia, de territorio, de pobreza, de acceso a oportunidades, de estereotipos sobre el cuerpo, la piel, el pelo, la forma de hablar y el lugar de origen. Todo eso se cruza en la vida de una niña y puede hacer más pesado su camino. Por eso cuando hablamos de fútbol femenino, no basta con preguntarnos si las niñas pueden jugar. También tenemos que preguntarnos en qué condiciones llegan a la cancha, qué cargas traen consigo y qué tipo de acompañamiento necesitan. Mirar el fútbol femenino desde la interseccionalidad nos permite entender que no todas las niñas parten del mismo lugar y por eso necesitamos una mirada integral, una mirada que no solo hable de género, sino también de dignidad, justicia, reconocimiento y oportunidades de vida. En Goles de Vida creemos profundamente que hablar de fútbol también es hablar de las realidades que atraviesan a las niñas. No basta con ponerlas a jugar, también importa preguntarnos qué cargas trae esa niña, qué barreras enfrenta, qué necesita para permanecer, qué tipo de espacios estamos construyendo alrededor de ella, porque no todas llegan desde el mismo lugar. Y entender eso cambia completamente la forma de acompañarlas. Antes de cerrar, quiero dejarles una pregunta. ¿Cuál fue ese espacio donde aprendiste que debías hacerte pequeño o pequeña para encajar? Y si tienes una niña cerca, pregúntate, ¿qué están aprendiendo hoy sobre lo que pueden o no pueden ser? Porque muchas veces las barreras más fuertes no son las que se dicen en voz alta, son las que aprendemos a normalizar. Por eso, una mirada empática también fortalece la construcción de paz, porque nos permite reconocer que una niña no debería tener que reducirse para encajar, ni esconder partes de sí para ser aceptada. Cuando una niña se siente vista, escuchada y valorada, también nace una jugadora más segura, más libre y más capaz de expresar su talento sin miedo. Hablar de género y de interseccionalidad no es aprender palabras difíciles, es aprender a mirar las historias de otras personas con más sensibilidad. Es entender que no todas las personas vivimos las mismas oportunidades, que algunas cargas son invisibles y que muchas veces las desigualdades empiezan
mucho antes de entrar a una cancha. Pero también es entender que abrir espacios más humanos, más conscientes y más inclusivos sí puede cambiar vidas. No porque el fútbol borre las desigualdades de una vez, sino porque puede ayudar a que una niña descubra que merece existir plenamente, incluso en medio de ellas. Y cuando eso pasa, la cancha deja de ser solo un lugar para jugar, empieza a convertirse en un espacio donde también se nivelan oportunidades, se construye confianza y se entrena la paz. Esto fue Goles de Vida, un podcast creado e inspirado en el método Más Pasión. Gracias por escuchar este espacio donde hablamos de lo que también se entrena fuera de la cancha. Si este episodio te hizo pensar en una niña, una mujer o una historia que merece ser escuchada, compártelo con alguien más.